Hoy vamos a hablar sobre el concepto y la definición de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal. ¿Qué les parece si vemos lo que significa la aceptación universal? Pueden tomar apunte: la aceptación universal como un elemento fundamental de los derechos humanos. Por otro lado, un segundo elemento que hay que tomar en cuenta en esta definición es el reconocimiento constitucional de los derechos humanos. Veamos, reconocimiento constitucional significa que cualquier norma o cualquier acción de protección de los derechos humanos debe estar reconocido en este instrumento que es la Constitución Política del Estado. Ahora bien, este reconocimiento debe hacerse concreto, debe hacerse claro en virtud a una garantía constitucional. Vamos a explicar lo que es el reconocimiento constitucional y lo que significa una garantía constitucional. Primero, veamos el reconocimiento constitucional. ¿Qué significa? Simple y básicamente que una norma internacional, producto de un tratado internacional, sea reconocido en la Constitución Política del Estado. Eso es simplemente el reconocimiento constitucional. Pongamos un ejemplo claro. Tenemos a la Convención sobre los Derechos de la Niñez y el reconocimiento constitucional se da en un instrumento interno del Estado plurinacional. Me refiero al Código Niño, Niña y Adolescente. Este tratado internacional, los derechos de la niñez son reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado y por ende habrá que construir y mecanizar una garantía jurídica. ¿Qué son las garantías jurídicas? Veamos. Las garantías jurídicas son precisamente los mecanismos que el Estado va a implementar para proteger los derechos de determinada población. Ejemplo, el Estado boliviano tendrá, una vez reconocidos los derechos de la niñez, tendrá que implementar todo lo que son normas, leyes, decretos, reglamentos que permitan que los derechos sean reales en el territorio nacional. Voy a poner un ejemplo. Continuemos con los derechos de la niñez. Los derechos de la niñez tienen que aterrizar en un elemento, en una ley que es el Código Niño, Niña y Adolescente. Este código, a su vez, deberá prever quiénes son los que van a operar todo el procedimiento de este código para proteger a la niñez en Bolivia. Me refiero, seguramente habrá que implementar defensorías de la niñez y adolescencia. Pongámosla. Las defensorías tendrán que tener cierto personal y este personal deberá tener un procedimiento para hacer respetar en determinados casos los derechos de la niñez en Bolivia. Esa es una garantía jurídica. Es reconocer el derecho mayor y luego implementar las acciones que van a permitir ser evidente el derecho en la realidad y en el territorio nacional. Defensoría de la Niñez y Adolescencia es una institución, por ejemplo, parte de la convención que cada municipio está obligado a implementarla para proteger los derechos de la niñez. ¿Qué deben hacer ellos? Deben proteger los derechos de la niñez. ¿Qué deben hacer ellos? Deben determinar presupuestos para la movilización y la realización de talleres de capacitación. ¿Qué deben hacer ellos? Deben prever todas las políticas de intervención y de prevención a casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. En la descripción les dejo las diapositivas y el texto de esta unidad temática. Recuérdenlo. Y por otro lado, no dejen de suscribirse a Refuerzo Comunicacional, donde tendrán toda la lista de reproducción desde la lección 1 hasta la 10. Gracias.